La bruja de Endor, ¿fue realmente Samuel quien habló con Saúl, o fue un espíritu demoníaco? La realidad de la brujería es reconocida y advertida en la Biblia, indicando su existencia como una preocupación genuina. La Biblia no solo menciona la brujería, sino que también alerta expresamente a los creyentes sobre sus peligros. Este es un punto significativo porque Dios no nos advertiría sobre algo ficticio o inexistente. La brujería, junto con sus prácticas asociadas, como la adivinación y la necromancia, se presenta en las Escrituras como un peligro real y presente. Muchos cristianos desconocen el alcance con el que la Biblia aborda la brujería en sus páginas. La brujería y prácticas similares se muestran como el contrapunto satánico a la espiritualidad santa. Al condenar expresamente todas las formas de brujería, la Biblia enfatiza el peligro espiritual asociado con estas prácticas. En el mundo de hoy hay una tendencia creciente a celebrar la brujería y sus varias formas. Este cambio cultural representa un desafío para los creyentes, pues la Biblia declara claramente que un hijo de Dios no debe tener involucramiento con la brujería. Las razones están profundamente arraigadas en la comprensión del poder espiritual y sus fuentes. Según la Biblia, existen solo dos fuentes de poder espiritual: Dios y Satanás. Aunque Satanás posee solo el poder que Dios le permite, ese poder es aún considerable y puede manifestarse de formas engañosas y perjudiciales. El reconocimiento de la brujería en la Biblia como una herramienta de Satanás es una advertencia a los creyentes sobre los peligros de involucrarse con fuerzas espirituales fuera de la providencia de Dios. La Biblia deja claro que involucrarse en brujería o consultar a médiums no es solo desobediencia, sino que puede llevar a consecuencias terribles. La historia de Saúl en la Biblia ilustra este punto vívidamente. Su consulta a la bruja de Endor, a pesar de las instrucciones explícitas de Dios, llevó a resultados devastadores. Este relato sirve como un recordatorio contundente de los peligros espirituales y físicos de desviarse del camino de Dios. Como creyentes dotados del Espíritu Santo, la necesidad de buscar guía fuera de Dios no es solo innecesaria, sino también peligrosamente arriesgada. El Espíritu Santo está siempre presente para ofrecer guía, sabiduría y entendimiento en todas las situaciones. Recurrir a prácticas como la brujería significa una falta de fe en la provisión de Dios y una aventura peligrosa en reinos que se oponen a su voluntad divina. La Biblia condena explícitamente la práctica de la brujería y la consulta a médiums, alertando contra artes como la adivinación. A pesar de esto, la Biblia incluye relatos de hechiceros y brujas. Un ejemplo notable es el encuentro con la bruja de Endor. Esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en 1 Samuel 28, 3-2. Este capítulo es significativo, pues marca la caída del reinado del rey Saúl sobre Israel. Curiosamente, Saúl fue el primer rey de Israel. Antes de buscar un médium, Saúl intentó consultar a Dios, pero no recibió respuesta a través de sueños, Urim o profetas, pues Dios lo había rechazado debido a su corazón rebelde. Sabiendo que Samuel era un verdadero profeta, Saúl buscó contactar su espíritu después de la muerte de Samuel, esperando recibir guía de Dios a través de él. La muerte de Samuel dejó un vacío significativo en la vida de Saúl, pues Samuel no era solo el profeta que lo ungió, sino también sirvió como su consejero. Sin embargo, la persistente desobediencia de Saúl fue un problema crítico. La bruja de Endor era una hechicera a la que Saúl visitó tras la muerte del profeta Samuel, a pesar de haber desterrado a todos los hechiceros y conjuradores de su reino. La ansiedad de Saúl sobre la inminente batalla de Israel con los filisteos lo llevó a buscar a alguien con un espíritu familiar. Con Dios no proporcionando guía, Saúl, desesperado por perspicacias divinas, buscó a la bruja de Endor. Disfrazándose, la visitó en Endor, una ciudad dentro del territorio de Isaacar, asignada a Manasés. Saúl solicitó que ella convocara el espíritu de Samuel para predecir su futuro. A pesar de inicialmente recordar a Saúl la ley contra sus prácticas, ella accedió a ayudar después de que Saúl jurara por el Señor
que ella no sería castigada por este acto. Lo que la bruja de Endor conjuró fue extraño e inusual. Ella lo describió como un espíritu, un ser divino. 1 Samuel 28:13 dice: «Y el rey le dijo: no temas, pero ¿qué ves tú?» Y la mujer dijo a Saúl: «Veo dioses subiendo de la tierra». Veo dioses subiendo de la tierra refleja la visión del mundo y el lenguaje hebreo antiguo, donde la palabra frecuentemente traducida como dioses, hebreo, Elohim, puede tener varios significados dependiendo del contexto. Puede referirse al único Dios verdadero, seres divinos menores como ángeles o incluso espíritus partidos. En este caso, la bruja probablemente está usando el término para describir la aparición de Samuel, quien, como profeta y ahora una persona fallecida, habría parecido sobrenatural o divino para ella. Entonces, Saúl, correctamente. With Sam's Club, you have the freedom to shop your own way. Curbside pickup? Delivered to your doorstep? Come in and grab it yourself? Yes, yes, yes. They've got plenty of options. Your call. Say yes to shopping the way you want. Join now at samsclub.com/yes and. You must be 18 years or older to purchase a membership, and membership is subject to qualifications. Visit samsclub.com/yes and for details. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 40% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. O incorrectamente, identificó el espíritu como Samuel. El espíritu informó a Saúl de que él y sus 3 hijos morirían en la batalla al día siguiente y que los israelitas serían derrotados por los filisteos. Este pasaje específico en 1 Samuel capítulo 28 ha dividido a los eruditos de la Biblia en 2 principales escuelas de pensamiento. La primera cree que fue realmente Samuel quien la bruja convocó. La segunda sostiene que la figura no era Samuel, sino un espíritu maligno haciéndose pasar por el profeta Samuel. Es importante notar que pertenecer a una escuela de pensamiento, en detrimento de la otra, no implica un juicio de condenación eterna sobre aquellos que sostienen la vista opuesta. La interpretación individual de este texto no es una cuestión de salvación. La salvación de alguien no puede ser cuestionada basándose en su comprensión de esta escritura específica. En este sermón exploraremos ambas perspectivas. La Biblia no proporciona una respuesta definitiva sobre si fue realmente el espíritu de Samuel el que habló con Saúl. Aunque existen argumentos bíblicos que apoyan ambas vistas, la verdad precisa permanece desconocida. Lo que es claro es la desobediencia de Saúl a Dios al practicar necromancia, la consulta a los muertos. Primero, examinaremos la escuela de pensamiento que sugiere que la entidad convocada no era Samuel, sino un espíritu maligno haciéndose pasar por el profeta. Entonces dijo la mujer: «¿A quién te haré subir?» Y él dijo: «Hazme subir a Samuel». Y cuando la mujer vio a Samuel, gritó en alta voz. Y la mujer habló a Saúl diciendo: «¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». La primera razón que apoya la creencia de que la entidad convocada no era Samuel se basa en las advertencias bíblicas contra consultar a médiums o espiritistas. La Biblia contiene varios pasajes donde Dios prohíbe explícitamente a su pueblo involucrarse en tales prácticas. El argumento central es que, si Dios opta por no comunicarse con una persona, nada que esa persona haga puede obligar a Dios a hablar con ella. Dado que Dios no respondió a Saúl a través de sueños, el Urim o profetas, es improbable que él eligiera comunicarse con Saúl a través de un médium. Esta línea de razonamiento sugiere que, debido al silencio previo de Dios hacia Saúl, sería inconsistente por parte de él transmitir de repente un mensaje a través de una práctica que él expresamente prohibió. Deuteronomio 18, 10-11. No se halle entre ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, quien practique adivinación, un encantador, o quien consulte a los espíritus o un hechicero,
o quien invoque a los muertos. Levítico 19, 31. No os volveréis a los médiums, ni buscaréis a los espiritistas, para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 26. Pondré mi rostro contra la persona que se vuelva a los médiums y a los espiritistas, para prostituirse tras ellos, y yo lo cortaré de entre su pueblo. La oposición consistente de Dios a prácticas como consultar a médiums plantea la pregunta: ¿por qué él elegiría comunicarse con Saúl de esta manera? Aquellos que creen que no era Samuel hablando con Saúl argumentan que Dios no colaboraría con un médium. También sostienen que, incluso si la bruja de Endor recibió asistencia del diablo en esta ocasión, el diablo no tiene poder sobre los muertos. Él no puede resucitar o convocar a personas del mundo de los muertos, ni puede elevar a aquellos que murieron en Cristo. La Biblia no atribuye tal poder al diablo. Esta falta de evidencia bíblica para el control del diablo sobre los muertos lleva a algunos eruditos a ver el encuentro como una imitación demoníaca de Samuel. Creen que la médium, utilizando sus poderes oscuros, pudo haber convocado un espíritu demoníaco. Este espíritu engañó tanto a ella como a Saúl, haciéndoles pensar que la aparición era, de hecho, Samuel. Sin embargo, esta interpretación es disputada por otros que cuestionan el motivo detrás de tal engaño. Se preguntan qué ventaja ganaría Satanás con las palabras que Samuel habló a Saúl. Otro punto contra la probabilidad del espíritu de Samuel hablar con Saúl es la fuerte condenación bíblica de la necromancia. Dada la denuncia explícita de Dios de tales prácticas, parece improbable que él permitiera una comunicación genuina de Samuel en este escenario. 1 Crónicas 10, 13 dice: Así murió Saúl por su transgresión que cometió contra el Señor, por la palabra del Señor, que no guardó, y también por consultar a un espíritu de adivinación, para preguntar. Si fuera Dios quien envió a Samuel a Saúl, él no habría castigado a Saúl por consultar a un médium. Por lo tanto, lo que Saúl presenció puede no haber sido el verdadero espíritu de Samuel. Además, el lugar donde Saúl visitó la morada de un médium parece un escenario improbable para un milagro orquestado por Dios. Además, aquellos que argumentan que no era Samuel hablando con Saúl señalan que la profecía dada era técnicamente falsa. La profecía afirmaba, 1 Samuel 28, 19, Además el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. El Señor también entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Lo que realmente sucedió difería de la profecía. This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Los filisteos persiguieron a Saúl y sus hijos, acabando por matar a Jonathan, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó alrededor de Saúl, y aunque arqueros lo hirieron críticamente, no lo mataron. En cambio, Saúl se quitó la vida. Por lo tanto, dado que la profecía no se cumplió exactamente como se declaró, se considera falsa y no proveniente de Samuel, quien era conocido como un verdadero profeta de Dios. Prosiguiendo, cuando David perdió a su hijo dijo, 2 Samuel 12, 23,
Pero ahora él está muerto. ¿Para qué ayunaré? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Ya que la Biblia enseña que los muertos no pueden regresar, algunos creen que es más seguro asumir que lo que Saúl vio fue una falsa aparición de Samuel. Además, si de hecho fue Samuel quien apareció a Saúl, esto podría interpretarse como dando credibilidad a la necromancia. Esto plantea la pregunta: si Dios lo permitió una vez, ¿por qué no lo permitiría nuevamente? Ahora, vamos a considerar el punto de vista de que fue realmente Samuel quien apareció a Saúl. La Biblia describe la aparición de Samuel en 1 Samuel 28, 14, 15 y 20. Contrariamente a la creencia de que la bruja podría haber imitado la voz de Samuel, su reacción sugiere lo contrario. La visita de Saúl fue inesperada. Ella no había planeado esto y no lo reconoció, ya que estaba disfrazado y visitó de noche. El terror de ella al ver a Samuel indica que fue más que una mera alucinación de ella y de Saúl. Además, el relato no sugiere que solo la bruja vio y oyó a Samuel. Mientras ella vio a Samuel primero y lo describió para Saúl, Saúl recibió una descripción precisa y creyó que era de hecho Samuel quien había aparecido. Notablemente, tras la aparición de Samuel, la bruja no conversó con Saúl. En cambio, 1 Samuel 28, 15 a 19, registra una conversación entre Samuel y Saúl. Otro punto hecho por aquellos que creen que Samuel apareció es que Samuel habló como un verdadero profeta y su predicción se materializó. Dijo a Saúl que estarían juntos al día siguiente, y esto se cumplió cuando Saúl murió y se unió a Samuel en el reino de los muertos. A pesar de argumentos de que Saúl no fue matado por los filisteos, se cree que él tomó su propia vida mientras moría de heridas infligidas por ellos. Además, todo lo que Samuel dijo a Saúl fue consistente con el mensaje de Dios, verdadero y sin engaño. Por lo tanto, también se cree que fue de hecho Samuel quien respondió a Saúl. La énfasis aquí no es solo en el mensaje, sino en la identidad de la persona que apareció, y no hay registro de Saúl descreyendo en lo que vio. Los eruditos de la Biblia están divididos sobre el tema de si fue el espíritu de Samuel el que respondió a Saúl. Independientemente de la identidad del espíritu, está claro que Dios no respalda la consulta a médiums. Independientemente de la escuela de interpretación a la que pertenezcas, una cosa es cierta: la brujería es real y forma parte de nuestro mundo hoy, y los cristianos no deben tener nada que ver con ella. Ahora, lo que necesito que entiendas es que vivimos en una época en la que la brujería se ha vuelto mainstream y ha ganado más aceptación en la sociedad. Necesitas estar consciente del día y la época en los que estás viviendo y entender el panorama cambiante. Estaba viendo un documental sobre una exbruja que ahora es una creyente renacida, y ella estaba explicando el aumento de programas de TV y películas sobre brujería y el lado oscuro. Reveló algo que me impactó profundamente. Compartió que muchos de los programas de TV que se centran en este tema contratan a brujas reales para crear hechizos y maldiciones auténticos para los programas. ¿Escuchaste lo que dije? Compartió que muchos de los programas de TV que se centran en esto contratan a brujas reales para crear hechizos y maldiciones auténticos para asegurar que sean realistas y genuinos. Cuando escuché esto, pensé en cuántos cristianos desprevenidos y personas ven esos programas de TV y películas sin tener la menor idea de las puertas que están abriendo en sus vidas, o que los hechizos o encantamientos que están escuchando son reales y creados por brujas reales. Este escenario resalta la importancia de ejercer discernimiento y sabiduría en las elecciones de entretenimiento que hacemos. La Biblia, nuestra fuente de verdad y orientación, es explícita en cuanto a los peligros de involucrarse o incluso entretenerse con prácticas ocultas. En Deuteronomio 18, 10 a 12, somos advertidos contra prácticas como la hechicería, adivinación y consulta a los muertos, pues son abominaciones ante el Señor. Esto no es solo una advertencia contra la participación activa en estas prácticas, sino también un llamado a evitar exponernos a ellas pasivamente a través del entretenimiento que elegimos consumir. Es crucial reconocer que,
Al consumir entretenimiento que glorifica el ocultismo, podemos estar, inadvertidamente, abriendo puertas espirituales en nuestras vidas. Estas puertas pueden llevar a influencias negativas y hasta opresiones espirituales. La palabra de Dios nos enseña a proteger nuestros corazones y mentes, pues de ellos manan las fuentes de la vida. Proverbios 4, 20. You tell yourself, no one wants your college-era band tees. But on Depop, people are searching for exactly what you've got. You once paid a small fortune for them at merch stands. Now, a teenager who calls them vintage will offer that same small fortune back. Sell them easily on Depop. Just snap a few photos and we'll take care of the rest. Who knew your questionable music taste would be a money-making machine? Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. SpringFest is heating up at Lowe's, and for a limited time, we have the extra big deals you need to impress guests. Get your outdoor space ready and save $50 on the select Cobalt 24-volt blower kit, now $79. Plus, save $80 on the Charbroil Performance 4-burner grill, now $199. It's springtime, and our best lineup is here at Lowe's. Valid to 4/13. While supplies last. Selection varies by location. 3. Esto significa ser cuidadosos en lo que permitimos que entre en nuestra mente y espíritu a través de nuestros ojos y oídos. Además, el apóstol Pablo nos aconseja en Filipenses 4, 8 enfocarnos en lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y de buena fama. Si aplicamos este filtro a nuestros hábitos de entretenimiento, muchos de los programas y películas populares de hoy no pasarían. Esto no es un llamado al legalismo, sino a una vida de santidad y obediencia a Dios, reconociendo la batalla espiritual a nuestro alrededor y eligiendo no aliarnos, incluso pasivamente, a las fuerzas de la oscuridad. Por lo tanto, como cristianos, es esencial estar alertas e informados sobre las tendencias culturales, especialmente aquellas que pueden tener implicaciones espirituales. Esto puede significar tomar decisiones impopulares o nadar contra la corriente de la cultura dominante, pero nuestra fidelidad a Cristo y nuestro deseo de vivir una vida que lo honre siempre deben ser nuestra máxima prioridad. Como está escrito en 1 Juan 2, 15 a 17, no debemos amar el mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Reconociendo esto, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, ofreciendo una alternativa santa al entretenimiento que el mundo ofrece y testificando la verdad de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, incluidas nuestras elecciones de entretenimiento. Considera por un momento la magnitud de esta revelación, las melodías escalofriantes, los hechizos intricados y los encantamientos cautivadores que muchos casualmente tararean o recitan, creyendo que son meros elementos ficticios de un programa de TV, tienen raíces en la brujería auténtica. Y mientras puede ser tentador descartar esto como mero entretenimiento, debemos preguntarnos, ¿a qué costo? El título de este sermón es, si escuchas esto en la TV, apaga todos tus dispositivos. Dramático, lo sé, pero es para capturar tu atención y asegurar que comprendas la gravedad del asunto. Hay ciertos programas de TV que los cristianos no deberían ver. Hay películas específicas que los cristianos deberían evitar. Aunque muchos programas de TV y películas son inocentes, mantente alejado del contenido relacionado con el ocultismo. La palabra de Dios es clara al instruirnos a evitar cualquier forma de involucramiento o fascinación por el ocultismo. En Efesios 5, 11, se nos instruye a no tener ninguna participación en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esto se aplica no solo a nuestras acciones directas, sino también a las influencias indirectas, como aquellas que podemos recibir a través del entretenimiento. Lo que consumimos visual y auditivamente puede afectar nuestro espíritu y nuestra relación con Dios, incluso si no lo percibimos de inmediato. Además, Romanos 12, 2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto.
Esto significa que debemos estar atentos a las sutilezas con las que el mundo intenta moldear nuestros pensamientos y comportamientos, incluido a través del entretenimiento. El consumo de contenido que glorifica o normaliza el ocultismo puede erosionar lentamente nuestros valores cristianos y nuestra sensibilidad espiritual. Por lo tanto, como cristianos, debemos ser diligentes en proteger nuestros corazones y mentes. Proverbios 4, 23 nos advierte guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas, pues de él mana la vida. Esto implica una vigilancia constante sobre lo que permitimos que entre en nuestras vidas a través de nuestros ojos y oídos. Si algo no honra a Dios o contradice su palabra, entonces no tiene lugar en la vida de un seguidor de Cristo. Esto puede requerir que hagamos elecciones difíciles y a veces impopulares en relación con el entretenimiento. Sin embargo, nuestra obediencia a Dios y nuestro deseo de vivir una vida que lo glorifique deben ser nuestra prioridad. Josué 24:15 nos desafía a elegir hoy a quién serviremos, si a la cultura popular y sus ofrendas contrarias a los principios bíblicos o al Señor. Como cristianos, estamos llamados a elegir al Señor y su voluntad para nuestras vidas, lo que incluye las elecciones de entretenimiento que hacemos. En resumen, vivir una vida que honra a Dios significa ser consciente e intencional sobre lo que permitimos que influencie nuestros corazones y mentes. Esto incluye ser selectivos sobre el entretenimiento que consumimos, evitando aquellos que promueven o glorifican el ocultismo y prácticas contrarias a la palabra de Dios. Al hacerlo, fortalecemos nuestra fe, protegemos nuestra integridad espiritual y testimoniaremos el poder transformador de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestra elección de entretenimiento. No seas ingenuo y asumas que no es real. Es real. La Biblia nos dice que es real. Dios no te advertiría sobre algo que no es genuino. Entiende la gravedad con la que Dios ve la brujería y la hechicería. El diablo es conocido por ser malévolo y dañino. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Want to make the most of your tax refund? File with TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. Start filing today in the Credit Karma app. No tiene sentido de la moralidad. Estás bendecido por Dios, y nada, absolutamente nada, puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Dios te ha bendecido, a tus hijos, y hay una bendición sobre tu casa y aquellos a tu alrededor. Así como Balaam no pudo maldecir a los israelitas, las fuerzas de este mundo no pueden anular las bendiciones que Dios ha instilado en sus hijos. Esta verdad debe alentarnos, dándonos fuerza para vivir sin miedo, independientemente de lo que encontremos en nuestra vida diaria o de las tendencias culturales cambiantes a nuestro alrededor. Podemos estar rodeados por un mundo en constante evolución, lleno de creencias, prácticas y fuerzas espirituales contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestra fundación permanece inquebrantable porque estamos arraigados en las promesas de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda este mismo sentimiento en Romanos 8, 38 y 39, afirmando que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ángeles ni demonios. A medida que navegamos por el mundo complejo a nuestro alrededor, que a veces parece cada vez más alejado de los valores cristianos, es crucial recordar nuestro estatus divinamente ordenado. La brujería, en sus numerosas formas, puede presentarse como una fuerza potente, pero su poder palidece en comparación con el Dios que nos ha bendecido. Aunque es vital ser vigilantes y discernir, reconociendo el poder real que ciertas prácticas pueden tener, nuestro enfoque principal debe estar siempre en aquel que tiene la autoridad suprema. Somos sus hijos, asegurados bajo su bendición. En su sombra encontramos refugio, haciendo lo imposible que cualquier maldición nos alcance. En este contexto,
es esencial recordar las instrucciones de Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este pasaje nos anima a mantener nuestra lealtad a Dios por encima de todo y a resistir activamente las tentaciones y engaños del enemigo. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también ejercemos la autoridad que nos ha sido dada como hijos de Dios, repeliendo las fuerzas de las tinieblas que intentan desviarnos del camino correcto. Vivir en este estado de vigilancia y dependencia de Dios no significa vivir en un constante temor de las fuerzas espirituales adversarias. Por el contrario, es reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas y confiar en su protección. Como está escrito en 1 Juan 4, 4, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta verdad nos asegura que, a pesar de las amenazas espirituales y físicas que puedan surgir, la presencia de Dios en nosotros es más poderosa que cualquier adversario. Además, Efesios 6, 11 a 12, nos exhorta a vestiros de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos recuerda que nuestra batalla no es contra personas o instituciones terrenales, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Por lo tanto, debemos equiparnos con las herramientas espirituales que Dios nos ha proporcionado, incluyendo la verdad, justicia, paz, fe, salvación y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Concluyendo, mientras navegamos por este mundo y enfrentamos sus diversas influencias, incluidas aquellas que promueven prácticas contrarias a las enseñanzas de Cristo, debemos recordar dónde reside nuestra verdadera fuerza y seguridad. Estamos protegidos y bendecidos por el Supremo Creador del universo, cuyo amor por nosotros es inquebrantable y cuyo poder está por encima de cualquier otro. Por lo tanto, mantengamos nuestros corazones y mentes enfocados en Dios, viviendo de acuerdo con su voluntad y confiando en su protección divina en todas las circunstancias. Con la información presentada sobre Saúl y la bruja de Endor, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que fue Samuel quien apareció o piensas que fue un espíritu maligno haciéndose pasar por él? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Continuación,